¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estaba leyendo una noticia un poco importante para el mundo jurídico, el ámbito jurídico, en el sentido de que más de 2,000 empleados del Poder Judicial de la Federación, entre ellos jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados y unitarios de circuito, han promovido amparos para no tener que ser afectados por la reforma constitucional a los artículos 75 y 127, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador, mediante sus legisladores de Morena, obviamente hicieron la reforma para reducir los sueldos y salarios de los funcionarios públicos a nivel federal. Sus remuneraciones no pueden pasar de más de 108,000 pesos, y con esto hubo una reducción de más del 40% de muchos de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, los magistrados y los jueces de distrito están promoviendo los amparos, pero aquí hay que notar una situación un poco rara, chistosa. Ellos están promoviendo estos amparos, los cuales van a llegar o van a caer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a ser la que va a determinar la controversia institucional que va a existir entre el Ejecutivo y el Judicial. Pero aquí existe una grave incongruencia, porque los mismos jueces van a ser jueces y parte. La Suprema Corte de Justicia es la cabeza del Poder Judicial y ellos van a resolver muy probablemente en favor de los propios miembros del Poder Judicial. Esto es una noticia, esto es una idea que debemos de darnos, porque yo creo y considero que en México debería existir un tribunal constitucional autónomo al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus órganos jurisdiccionales hacen las veces de tribunales constitucionales, cuando deberían de dar determinaciones solamente como tribunales judiciales. En España existe un tribunal constitucional autónomo al Poder Judicial que precisamente dirime las controversias entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o los poderes de los estados, y este tribunal está conformado por magistrados que son propuestos por el mismo Ejecutivo, por su Senado, por su Cámara de Diputados de allá y por su propio Poder Judicial. Es decir, no pueden ser jueces y parte el mismo Poder Judicial. Yo obviamente considero que se van a autodeterminar dando la razón. Primero que nada, nos estamos dando cuenta que el Poder Judicial, en su ambición de seguir con esos excesivos sueldos y salarios, remuneraciones, no quieren ceder ante lo que es idóneo para la sociedad, que es una equidad entre sueldos y salarios. Muchos magistrados y jueces de distrito son muy buenos, son eminencias jurídicas, pero eso no quiere decir que tengan sueldos excesivos, y ellos siempre con un tipo de extorsión dicen: si nosotros no ganáramos los sueldos tan elevados, podríamos caer ante la corrupción. En todo caso, esa es una extorsión, porque están dando a entender que si no les pagamos de nuestros impuestos, del erario público, excesivos sueldos, ellos van a caer ante la corrupción. Es una extorsión, están dando a entender: si no me pagan muchísimo, entonces voy a ser corrupto, voy a aceptar sobornos. Yo creo que esto debería dar pauta a que en México exista un tribunal constitucional autónomo, como lo hay en España, para que determine precisamente estas situaciones. Sabemos que la Suprema Corte hace las veces de un tribunal constitucional, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal o es una autoridad judicial pertenecientemente al ámbito de los poderes de la Unión Judicial. No puede autodeterminarse, autorregularse. Obviamente, estoy seguro que la Corte le va a dar la razón a los jueces de distrito y magistrados unitarios y a los magistrados de estos tribunales en ese sentido, ¿no? Eso sería una grave intromisión del Poder Judicial, y sería una grave intromisión en contra de la sociedad, que está necesitada de burócratas, de autoridades competentes, eficientes, pero sobre todo que exista una remuneración buena, pero austera. No pueden amenazarnos con esa pretensión de decir: si no gana muchísimo, pues entonces seré corrupto. Pues en todo caso, váyanse. Hay muchísimos abogados, muchísimos juristas que darían mucho por tener esos puestos, esos sueldos, incluso bajos, a lo mejor no un sueldo de 250,000 pesos, un sueldo de 108,000 pesos, y lo harían incluso mejor. Hay muchos abogados, hay muchos juristas, hay muchos jueces en los tribunales locales de los estados que lo harían incluso mejor y sin ganar esos excesivos sueldos. Saludos.